Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo un vídeo donde os voy a contar los calendarios de Adviento, que ya están disponibles los links para os suscribiros, o sea, apuntaros a la lista para cuando los pongan a la venta o para precomprarlos, o sea, poderlos pagar ya y luego en cuanto salgan a la venta, ¡chas!, os llegan, ¿vale? Y ya se saben un montón, pues un montón. Así que vamos a empezar, venga, con los de Maybelline. Maybelline va a sacar dos calendarios de Adviento. Dos. Uno de 25 productos y otro de 31, ¿vale? De 31 o de... sí, de 31, eso es, que es hasta Nochevieja. Pues muy bien, siempre bien que sean dos calendarios y si es hasta Nochevieja, pues mejor que mejor. Luego tenemos, por ahora sé solo de L'Oréal C1, que es el Advent Calendar de 25, este tiene 25 productos. Una cosa, los links que os voy a dejar no tienen por qué estar disponibles en España todavía, ¿vale? Os dejo links porque son los que tengo. Hay algunos calendarios que solo están a la venta en Inglaterra, hay otros que por ahora solo hay link para Europa, por ejemplo, o sea, por ejemplo solo para Alemania. Pero yo os dejo los links ahí y luego según vayan saliendo a la venta en España, actualizo los links, ¿vale? Así que este vídeo tenerlo en cuenta porque aquí os vais a poder poner al día de cómo van evolucionando los calendarios. También en este vídeo os voy a contar los calendarios que hay a la venta solo en Inglaterra, porque hay gente que vive en Inglaterra o gente que tiene alquilado un apartado de correos y puede pedírselo en el apartado de correos. Y luego también hay otros calendarios que yo puedo conseguir aquí en Alemania y que os los puedo enviar desde aquí, ¿vale? Os dejo aquí un vídeo para que os enteréis cómo podéis conseguir los calendarios que puedo recibir yo, cómo podéis hacer para que recibirlos vosotras en España. Esto es algo que ya lo llevo haciendo varios años y hay algunos calendarios que todos los años como churros, Mari. Bien, seguimos, como os decía, de L'Oréal París. Un pedazo calendario como todos los años. Luego de Revolution hay por ahora solo sé uno, creo recordar, que es el Revolution 12 Slimes of Christmas Advent Calendar, que en cuanto, bueno, voy a ir haciendo dos vídeos, ¿vale? Si hay alguno que ya está el vídeo hecho cuando suba este vídeo, creo que no. Os lo pondré, pero de todas formas estaros atentas al canal porque de estos calendarios voy a ir haciendo vídeos también, ¿vale? Contándoos lo que contienen. Así que estaros atentas. Luego de la marca de esmaltes de uñas Essie también va a haber un calendario que es el Essie Nail Advent Calendar 2025. Luego de Technic va a haber dos calendarios, pedazo calendarios, que estos por ejemplo, no, tres calendarios. Que estos ha habido años que son dos de maquillajes y uno de esmaltes de uñas y de productos para pintarte las uñas. Que estos ha habido años que se pueden conseguir en Amazon. Pero recordar que en Amazon suelen subir de precio, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Luego el de Lumen, que ya os podéis apuntar a la lista de espera y lo suelen enviar siempre a España sin problemas. Luego por ejemplo, os voy a decir dos, que estos son de la marca, de la tienda Harrods, que es una tienda inglesa, son los almacenes, que estos no hacen envío a España ni a Alemania, pero lo que os digo, igual hay gente que vive en Inglaterra o que tiene los apartados de correos. Uno va a ser de perfumes, que es el Harrods Fragrance Advent Calendar 2025, que tiene uno de los perfumes que tiene un precio de 210 libras la broma. O sea, va a estar la lista de espera disponible a partir del 5 de agosto. Y luego hay otro de Harrods, que es el Harrods 12 días of Hair and Body Advent Calendar, que va a estar disponible, a ver si se sabe, también el 5 de agosto también se abre la lista para las preórdenes, ¿vale?
para que lo tengáis en cuenta y si hay suerte, pues oye. Bien, luego de Glossybox. Glossybox va a sacar en su calendario de Adviento, como todos los años, que va a contener 27 productos, de los cuales 19 son en tamaño original, ¿de acuerdo? Y tiene un valor, los productos que va a contener, un valor de 624 libras. Ni más ni menos, Mari. Que este año, a ver, me imagino que habrá diferente, como todos los años, diferente calendario en Inglaterra y otro en España. Oye, en España, perdón, en Alemania. El de Alemania, cuando tenga los productos que contiene, os lo haré el vídeo y así os lo puedo enviar, ¿vale? Porque, como os digo, suele ser diferente en Inglaterra que en Alemania. Una pena, pero bueno, oye. Siguiente, de la marca Fenwick, que este solo está disponible en Inglaterra. El DTT 1 con 33 productos, de los cuales 10 son en tamaño original. Tiene un precio de 250 libras y el valor es de 1000 libras. Con marcazas, Mari, sí. Otro calendario que a mí me gusta mucho, que yo ya lo compré un año y varias de vosotras también lo comprasteis, que es el de Fortuna & Mason. Es un calendario súper lujo, con marcas que no son nada comerciales, o sea, no son, hay marcas comerciales de las que contiene, pero hay otras que son marcas de súper mega lujo, que está guay este calendario. Y el de Fortuna & Mason, ha habido años que lo envían aquí a Alemania y otros años que solo lo venden en Inglaterra. Pero es una bomba de calendario. Creo que es un calendario que merece la pena comprarlo una vez en la vida, porque se descubren marcas de súper mega lujo que están muy bien. Sí, aunque es carito, porque tiene un precio de... no lo sé el precio, sé que el valor de los productos es de 1149 libras. Que contiene 26 productos, de los cuales 23 son en tamaño original. Luego, siguiente, el de Sentier Fragrance, el Sentier Fragrance Advent Calendar, que ya está abierta la preorden y con el código Advent tiene un 10% de descuento y el valor de los productos es de 516 libras y el precio del calendario de 99. Pero sí, como os digo, también en Inglaterra. A mirar otro de Revolution. Si es que no se puede, Mari. De Revolution otro, que es el Revolution Advent Calendar 2025, que va a tener un precio de 50 libras y un valor de 100 libras. De 50 libras y un valor de 100 euros los productos. Y se abre la lista el 16 de agosto, ¿de acuerdo? Luego otro que ya lleva pues como 3 años, yo creo. Llevan 3 años con este calendario aproximadamente y es de la marca Avant. De Avant es el Avant Skincare Wonders Advent Calendar 2025, que con el código Wonders tienes un 10% de descuento, ¿de acuerdo? Tiene un precio de 99 libras, y el valor es de 935 libras. Ya está abierta la lista de espera, así que a ver. Siguiente. Otro que no llega, el de Avant sí llega a España, ¿vale? Bien. Luego, uno que es de la marca Harrods, de los almacenes Harrods, que también una bomba de calendario, que no lo envían, y es una bomba porque tiene marcazas, y van a abrir la lista de espera el 5 de agosto. Pero como os digo, no lo envían ni a Alemania ni a Inglaterra. Luego uno que sí envían, que es de la marca Neon. Es el Neon Advent Calendar 2025, que va a tener un valor, los productos, de 366 libras, 65, perdón, y el precio del calendario es de 190. De este calendario es muy posible que lo rebajen, ¿vale? Luego, otro, el de Anthropologie, que es el Anthropologie Beauty Advent Calendar 2025, que va a tener un valor, los productos, de 365 libras y el precio es de 98 libras. Y va a estar disponible a partir de septiembre, se abre la lista de espera. Luego el de Yes Style, que os dejo aquí el vídeo, que ya os lo he grabado, con todos los productos que contienen, bien.
El de Yes Style, pues ya sabéis, cosmética coreana. Mi código es el Elioli123 en Yes Style y cosmética coreana. A ver qué os parece, ya me diréis qué os va pareciendo el calendario y esperemos que salga pronto el de Stilvana. Enterarme pronto de los productos. Y el siguiente que os cuento es de la marca The White Company, que es el de The White Company Advent Calendar, que de este no tengo, perdón, solo tengo el link, no tengo ni precio del calendario ni valor, ¿vale? Luego de la marca Temple Spam, dineral, que este no lo envían tampoco, creo. No, creo que no lo envían, pero bueno, en todo caso sale la pre-order a partir del 1 de agosto, o sea que ya está disponible. Tiene un precio de 200 libras y el valor de los productos es de 630. Contiene 13 productos en tamaño original y 6 productos que son ediciones limitadas. Así que ya sabéis, dinerito, las ediciones limitadas. Más cosas, a ver, el de The White Company, ya os lo he dicho, el de Temple también. Luego de la marca Spa, de Lash, eso es de Lash, van a sacar 3 calendarios de Adviento como cada año. Uno que tiene un precio de 205 libras, este es el más caro y tiene una mezcla de productos, tiene champús, tiene mascarillas, tiene bombas de baño, una mezcla. Luego hay otro que es un poco más barato, que es de 179 libras, que tiene también geles, cremas hidratantes, bombas de baño, pues eso, un poquito de todo. Y luego otro que a mí, me parece guay, a mí, que es el más barato, pero me gusta mucho porque es el Lash 29,5 High Street Advent Calendar. Y este tiene un precio de 125 libras, pero tiene todo, creo que son todo, única y exclusivamente bombas de baño. Cosa que a mí me gustan mucho porque... bueno, también hay algún jabón. Sí, tiene bombas de baño y jabones exclusivos para el calendario, así que también muy bien. Siguiente calendario de Cool Beauty. El de The Cool Beauty Advent Calendar va a tener un valor los productos de 1000 libras y un precio el calendario de 240 libras. Este año, al igual que el año pasado, tiene 2 versiones. Uno que es la versión normal y luego otro que solo está a la venta. La versión normal lo envían tanto a España como a Alemania como a toda Europa. Pero luego tienen uno que es una versión que es solo para Inglaterra, que es con perfumes, ¿vale? Que es la Limited Edition Curation, que contiene fragancias. Y ese no está disponible en Europa, solo para Inglaterra, ¿vale? Y ya me parece, todavía me quedan unos pocos. Luego de The Body Shop, otra vez, 3 calendarios diferentes. Que yo todos los años sacan 3 calendarios y son muy similares a los de otros años. O sea, no tengo todavía los precios de cada calendario, pero en todo caso, como os digo, todos los años son muy similares y este año no cambia la cosa. Y tengo abajo el link para que os dejo abajo el link para que os podáis suscribir, ¿de acuerdo? A ver, siguiente, ¿qué más tengo por aquí? El de Harvey Nichols, el Harvey Nichols Beauty Advent Calendar, que está abierta la lista de espera, pero tampoco lo envían a España ni a Alemania. Luego de Jo Malone va a sacar, a ver si sé, no lo sé, bueno, saca todos los años, saca calendario y luego saca muchos sets especiales de Navidad, que eso, muy bien. Luego el calendario de Adviento de la marca Spa, también está abierta la lista de espera y guay, es muy, muy diferente el calendario de este año en negro, que no es nada habitual, porque los de Spa suelen ser siempre en blancos, pues este año en negro.
Luego uno que a mí me gusta mucho, pero que no se puede conseguir ni en España, ni en Alemania, ni solo en Inglaterra se puede conseguir, y es el de Sephora, que es el Sephora UK Advent Calendar 2025. Aquí, en el resto de Europa sacarán otro calendario de Sephora, pero no es este, que es una bomba. El inglés suele ser una pasada. Luego, otro que está también es el de la marca Arran, que este está abierta ya la lista de espera y este tiene un precio de 85 libras, solo lo venden en Inglaterra y el valor de los productos es de 180. Luego, Liberty London. Liberty London ha habido años que aquí en Alemania se podía conseguir y si este año se puede conseguir también os lo enviaré, os lo podría enviar, ¿vale? Y es el Liberty London Advent Calendar 2025, que tiene un valor los productos de 1.245 libras y el precio del calendario es de 275. Se me va el aire. Siguiente calendario, uno que os lo he enviado a un montón de gente y yo me lo he comprado también porque es que es una bomba. Y es el de Spice NK. A mí este calendario me gusta mucho, de Spice NK. Está por ahora solo la lista de espera, o sea, abierta la lista de espera. El diseño, hay muchos diseños que os pongo que son los diseños del año pasado, porque todavía no han enseñado el diseño de este año. Pero bueno, en todo caso, este de Spice NK normalmente lo envían a Alemania y es un calendario que a mí me gusta mucho. Otro, el de Vogue, el de la revista Vogue. El año pasado aquí en Alemania se podía comprar, en España no, pero en Alemania se podía comprar. Y el de Vogue suele estar muy bien también, calidad-precio, o sea, calidad de precio de los productos, precio del calendario, salía mucho a cuenta, que se dice. Siguiente, vamos a ver, el Glisten Cosmetic Advent Calendar, que vamos a ver, no, solo nos dice que está abierta la lista de espera. Luego el de MAC también está abierta la lista de espera y no sé, pero no sé ni el valor ni el diseño, como veis está también el diseño del año pasado. El de Cohorte también está abierta la lista de espera. El de Look Fantastic también está abierta la lista de espera. El de, y ya no hay más. No, porque los que tengo después ya, no. Ah, sí, el de P. Louise. P. Louise, que es va a sacar varios calendarios y varios sets, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Y no hay más. Y se acabó lo que se daba por ahora. Así que tener en cuenta todos estos calendarios porque ya hay unos cuantos y van a salir muchos más. Ya sabéis, suscribiros al canal, compartir los vídeos para que más gente se entere, para que podáis estar al día de los calendarios y sonreír, que sonreír es vivir. Un besazo muy gordo. Aguri.